Ministros de culto. Esto es una cifra bastante bautizos a nivel mundial. Cuando entró Juan Pablo II en el 78, había 16.979.000 bautizos. Acuérdense de estos 16.979. En el 2003 había subido a 17.355.000, lo cual es muy extraño porque la Iglesia Católica dice que tiene a nivel mundial, que subió de 780 millones cuando entró Juan Pablo II en el 78 a 1.100.000 y tantos millones de feligreses. Pero esto es porque los católicos son inmortales. Ahora van a ver por qué. En el 2005 hubo 17.002.000 de bautizos. Y en el 2006, no he revisado el anuario del 2007, que ya lo tengo, pero en el 2006 había bajado a 16.909.000, o sea, menos, prácticamente 70.000 bautizos menos que en el 78, ¿no? Donde entra el exitoso Juan Pablo II. Bien, entonces, ahora, ministros de culto. En realidad, aquí hay una situación muy paradójica, y es que la Dirección General generalmente se dice que los recuentos mexicanos son muy malos, se habla muy mal de la capacidad, pero aquí tenemos una situación. La Iglesia Católica dice que en México tiene 15.000 sacerdotes entre religiosos y diocesanos, y la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Asuntos Religiosos, dice que tiene 20.000 sacerdotes. Sin embargo, en este ínter, en todo el mundo no hubo un incremento de 5.000 sacerdotes, el incremento fue de 4.800 sacerdotes. O sea que en México está en la gloria este asunto de las vocaciones. En realidad, ellos tienen un sistema de contabilidad que cuenta a algunos sacerdotes en 3 oportunidades, o sea, tiene algunos con triple registro, no sé si esto les suena a otras épocas. Entonces, y la otra, que son inmortales, no hay un mecanismo para dar de baja a los católicos que llegaran a fallecer, y esto es a nivel mundial, ni tampoco tienen un mecanismo para dar de baja a los que se van a otras propuestas religiosas, etcétera. Entonces, ahí estos 1.100 y tantos millones de católicos en el mundo es una cifra que debe ser tomada con mucha prudencia. ¿Por qué la Secretaría de Gobernación quiere que la Iglesia no haga el oso? Porque resulta que en realidad los evangélicos, independientes, etcétera, prácticamente son el 72% de todos los ministros de culto registrados, y la Iglesia Católica solo tiene el 28%. Eso era en el 2000, pero la cantidad de evangélicos registrados es mucho mayor. Entonces ahí hay unas cosas con las cifras un poco extrañas para que la Iglesia Católica no quede a un nivel del 18 o 20% de los ministros de culto registrados, que eso sería la estadística más apropiada. Entonces, ya me están corriendo. Ahora, ¿cuál es la última? En este momento la Iglesia Católica está presionando sobre el INEGI para quitar en el censo del 2010 la variable religiosa. ¿Por qué? Porque se ven venir con este discurso de la laicidad y el laicismo, que nos explicaba también Fabián, no lo voy a volver a explicar porque a veces es muy difícil de entender. Entonces ellos dicen, el Estado tiene que ser independiente, y entonces no tiene por qué contar cuántos católicos y no católicos hay. ¿Por qué? Porque tienen miedo, o sea, ya hubo una serie de artimañas metodológicas para hacer el relevamiento de católicos en el 2000. En el 2010 es probable que la estadística se caiga abruptamente si mantienen el mecanismo o si hacen alguna otra cosa. Entonces, por ejemplo,
y van a hacer, si ustedes leen la Reforma de hoy a la mañana, en Reforma dice que antes se iba a hacer la recolección de la información del censo con unas mini laptop, y entonces se iba a poder meter la información en caliente, íbamos a tener los datos del Censo General de Población en menos de un mes, ¿no? Ahora han descubierto que las laptops se calientan, que el programa no entra, o sea, etcétera, y parece que lo van a hacer a la antigüita, a mano, ¿no? Y tardarán 2 o 3 años en darnos los datos, y será después que se vaya el señor que actualmente detenta el Ejecutivo. Entonces, los datos feos le va a tocar al que venga, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es que en materia de estadística religiosa hay una presión muy grande. A la Iglesia Católica le ha ido muy mal en términos estadísticos. En este momento en Brasil se calcula que son el 68% de la población, el censo dio el 73.9%. En Perú, que siempre decían que los católicos eran el 97%, el cardenal Cipriani, que es del Opus Dei, presionó para que se quitara la variable, al final no lo tomaron en cuenta y dio el 75%, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, ¿qué quiere decir esto? Que los mecanismos de endoculturación son desarrollados por los padres, las madres, lo que fuere, pero que no necesariamente educan a sus hijos en la cultura católica. Y entonces, ¿qué trata de hacer la Iglesia? Tratar de adoctrinar desde el control de los aparatos de Estado. Entonces, el intento de controlar desde los aparatos de Estado es en realidad una muestra de debilidad de la Iglesia Católica, que no consigue convencer a sus feligreses. El último dato es, disculpen las cifras, pero es que en la encuesta nacional de la juventud solo el 40.9% de los jóvenes entre 25 y 29 años declaró ser católico practicante. O sea, ya es menos del 50%. Entonces, eso es el asunto. Si cada vez se retrasa más la entrada, la cosa de fertilidad y todo esto, se difieren las... entonces, prácticamente entre 24 y 25 años es cuando hoy en día la gente se casa o decide tener hijos. Y es ahí donde esta población solo se considera católico practicante, el 40.9%, de acuerdo a la estadística. Y entonces ahí es donde viene la desesperación de la institución y de ahí la presión sobre los legislativos estatales para cambiar la Constitución, cambiar los libros de texto, etcétera, etcétera. Muchas gracias.